me he presentado, yo soy Lourdes Armesto y soy adjunta de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos. Nuestra función en la agencia es fundamentalmente el seguimiento de todas las actividades relacionadas con proyectos de I+D+I, pero también participamos en las comisiones técnicas y en la financiación de estos proyectos. Bueno, como principal objetivo de la convocatoria de proyectos de I+D+I tiene tres objetivos fundamentales. Como os comento, uno de ellos es fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento y la investigación de calidad y su contribución al avance de la ciencia y de la tecnología. Otro de los objetivos es romper con la fragmentación de grupos, es decir, que las propuestas se presenten con grupos con suficiente masa crítica para llevarla a cabo, y fomentar la investigación de carácter interdisciplinar. Y en este sentido tenemos dos modalidades de proyectos, los denominados proyectos de generación de conocimiento y los denominados proyectos de retos de investigación. Cada uno de ellos tiene sus objetivos particulares. En concreto, los proyectos de generación de conocimiento son proyectos sin orientación temática previamente definida, que están fundamentalmente motivados por la curiosidad científica y tienen como objetivo primordial el avance del conocimiento en el área temática en la que se presentan. Sin embargo, los proyectos de retos de investigación son proyectos orientados a la resolución de problemas y preguntas que están vinculadas a los grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan Estatal 2017-2020 y que, en cierto modo, no denominados retos, pero también hay una cierta inclusión de este tipo de proyectos en el nuevo Plan Estatal. Dentro de cualquiera de estos dos tipos de proyectos, de estas dos modalidades de proyectos, hay dos tipos, ¿no? Se pueden presentar dos tipos. Unos proyectos que denominamos tipo B, que son proyectos dirigidos por uno o varios o dos investigadores principales, con una trayectoria investigadora consolidada y que cumplen pues los requisitos administrativos que indica la convocatoria, como es la posesión del título de doctor, la vinculación, etc. Y luego tenemos otro tipo de proyectos que son los proyectos de tipo A, que son proyectos orientados quizás más a la audiencia que tenemos hoy, y son proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadores. Estos investigadores no han podido ser IPs de proyectos de duración mayor de un año de cualquiera de nuestras convocatorias, y además tienen que cumplir unos requisitos en cuanto a la obtención del grado de doctor, que concretamente para la convocatoria de proyectos de 2020 pues era que el grado de doctor tenía que ser obtenido entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre de 2017. Además de esto, dentro de los proyectos tipo B, pues tenemos otro tipo de proyectos que se denominan RTA, que son proyectos dentro de la convocatoria de retos, de la modalidad de retos de investigación. Son proyectos que están encuadrados en el reto 2 y son para instituciones integradas en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria y NIDIA Comunidades Autónomas. Concretamente, son los proyectos que hasta la convocatoria de 2017 gestionaba INIA y que desde entonces gestionamos desde la agencia. Y además, dentro de los proyectos tipo A, y como os digo también dentro de la modalidad de retos de investigación, están los proyectos que denominamos JIN, que son los proyectos de jóvenes investigadores, que son proyectos dirigidos por un único investigador. Aquí no puede haber dos investigadores principales, sino que tiene que ser un único investigador con contribuciones científico-técnicas relevantes, propuestas muy innovadoras, y es para investigadores que no tienen vinculación o que tienen vinculación inferior a un año desde la fecha de finalización del plazo de la solicitud. He marcado en rojo precisamente las dos principales características que deben de tener estos proyectos tipo JIN. Como os digo, son un único investigador, repito, con contribuciones científico-técnicas muy relevantes y con propuestas muy innovadoras. ¿Quiénes forman parte del proyecto de investigación? Bueno, pues por una parte está el investigador principal, que, como os digo, en el caso en que existan dos investigadores principales, ambos tienen exactamente la misma consideración a todos los efectos, incluida la valoración de los méritos
que acreditan la capacidad científico-técnica para liderar el proyecto. En el caso de los proyectos tipo A, los 2 investigadores principales deben de cumplir los requisitos para ser proyectos tipo A. La única diferencia entre el IP1 y IP2 que llamamos es que el IP1 es el que mantiene el contacto desde el punto de vista administrativo con la agencia, pero como os digo, ambos IPs tienen para nosotros el mismo valor y la misma entidad. Estos IPs tienen que cumplir una serie de condiciones, como es el grado de doctor, que os he comentado que deben de tener, una vinculación durante todo el tiempo de duración del proyecto, y luego también existe un régimen de participación que figura en cada una de las convocatorias y que es lo que se refiere a las incompatibilidades en función de que participen. Bueno, para ser IP únicamente puede participar en una sola solicitud y no puede formar parte de equipos de investigación de proyectos pues, que normalmente son los proyectos que están en ejecución. Además de esto, en los proyectos de investigación participan los que se denomina equipo de investigación. El equipo de investigación está formado por doctores o personal con titulación universitaria que tienen una vinculación al menos durante todo el tiempo de duración del proyecto y tienen el mismo régimen de participación o parecido al de los investigadores principales. Únicamente que el investigador principal, como os digo, puede participar únicamente en una solicitud o en un proyecto que esté en marcha, mientras que el equipo de investigación puede participar en 2. Además de esto, bueno, destacar que es él o los investigadores principales y los componentes del equipo de investigación los que deben de ser y son los responsables de las tareas y de alcanzar los objetivos que figuran en el proyecto. Pero además de esto, lógicamente en un proyecto puede participar otra serie de personal, que es lo que denominamos equipo de trabajo. ¿Quién participa en el equipo de trabajo? Pues todo aquel personal investigador que no cumple, por ejemplo, las condiciones de vinculación, es decir, que tienen una vinculación que no dura durante toda la ejecución del proyecto, personal contratado con convocatorias de los planes estatales, fundamentalmente convocatorias relacionadas con contratos relacionados directamente con proyectos, personal predoctoral en formación, personal técnico de apoyo a la investigación y todo aquel personal perteneciente a entidades de investigación que no tienen, residencia fiscal en España. Y todas aquellas entidades extranjeras que puedan participar, todas esas personas que puedan participar dentro del proyecto. No pueden participar en el equipo de trabajo todas aquellas personas que cumplan las condiciones para estar en el equipo de investigación, es decir, que cumplan las condiciones de vinculación fundamentalmente para estar en el equipo de investigación, es decir, todas aquellas personas que tienen una vinculación estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra entidad que cumple los requisitos de la convocatoria, debe de estar en el equipo de investigación, pero no en el equipo de trabajo. ¿Cuáles son las principales características de los proyectos? Bueno, pues cualquiera de estos proyectos, excepto se pueden presentar de 2 formas. Bien de manera individual, que son proyectos dirigidos por 1 o 2 IPs, con un equipo de investigación y un equipo de trabajo, o bien como proyectos coordinados, que están formados por un mínimo de 2 o de 6 subproyectos, cada uno de ellos con sus 1 o 2 investigadores principales, su equipo de investigación y su equipo de trabajo. Los IPs de su proyecto 1, que es el que denominamos proyecto coordinado, únicamente puede ser de tipo B. Los proyectos tipo A pueden participar como subproyectos de un proyecto coordinado. Sin embargo, los proyectos tipo GIN únicamente se pueden presentar con la modalidad individual, es decir, no pueden formar parte de un proyecto coordinado. Todos los subproyectos de un proyecto coordinado deben de ser de la misma modalidad y de la misma área temática. Modalidad, recordar que era generación de conocimiento o retos de investigación. Y una vez cuando se realiza la evaluación, pues si el subproyecto 1 no es propuesto para la financiación, aunque el resto de los subproyectos puedan tener una mejor valoración y pudieran ser propuestos para financiación, no es posible.
Mientras que si el subproyecto 1, el que es el coordinador, es financiado, pues eso no implica que todos los subproyectos puedan ser financiados. En general, los proyectos tienen una duración de 3 a 4 años. Los proyectos tipo GIN siempre tienen que tener una duración de 3 años y se pueden solicitar en casos excepcionales proyectos de 2 años, siempre que se cumplan pues, dos circunstancias fundamentales. Por una parte, puede ser que la vinculación del IP no alcance para que la ejecución del proyecto tenga una mayor duración, o puede que existan una serie de motivos científico-técnicos extraordinarios que deben de estar muy bien justificados en la solicitud y en la memoria técnica, que hagan que el proyecto pueda tener una duración de 2 años. Una vez ejecutado, una vez valorado el proyecto y una vez que se ha propuesto su financiación, pues durante la ejecución del proyecto puede haber una serie de modificaciones y una serie de cambios que se pueden solicitar y, como os digo, bueno, pues a lo largo de la ejecución del proyecto, puesto que entendemos que un proyecto es algo vivo, ¿no? Y entonces puede surgir diversas modificaciones a lo largo de su periodo de ejecución. En el caso de los proyectos tipo A, que tienen las mismas posibilidades de modificación que los proyectos tipo B, pues se pueden solicitar modificaciones de la resolución de concesión relativas a cambios del periodo de ejecución, a cambios de investigador principal, cambios de organismo de centro, un incremento del porcentaje máximo de subcontratación o una interrupción y renuncia del proyecto, e incluso también una modificación de la vinculación del o de la IP. Porque sabéis que es posible que el IP tenga una vinculación con una entidad diferente a la entidad beneficiaria del proyecto en este tipo de proyectos. O ambos IPs o uno de los dos IPs puede tener vinculación con una entidad diferente siempre que esa entidad cumpla los requisitos que marca la convocatoria. Además, puede haber cambios en la solicitud inicial, como son cambios en el equipo de investigación, en cuanto que bueno, pues hay altas y bajas y modificaciones del equipo de investigación. Normalmente las bajas en el equipo de investigación no se autorizan porque es uno de los criterios que, como os voy a comentar luego, se utilizan para la evaluación de los proyectos, con lo cual entendemos que una modificación sustancial en el equipo de investigación pues afecta a uno de los criterios de evaluación y por tanto no se deben de autorizar. Es importante que tengáis claro que la cuantía aprobada en el concepto de costes directos se puede destinar a cualquiera de los gastos elegibles que presenta la convocatoria de acuerdo con las necesidades del proyecto y que no es necesaria una autorización de los cambios por parte de la agencia. Todas estas modificaciones en la página web de la agencia y en cada una de las convocatorias tenéis unas instrucciones de ejecución y justificación en la que bueno, pues, se explican de forma, yo creo que más amigable que en el BOE, qué modificaciones se pueden hacer, cómo las podéis solicitar y bueno, pues también todo lo que es la parte de justificación que vamos a ver ahora mismo. Pero además, dentro de cada convocatoria podéis encontrar diferentes modelos para la solicitud de estas diferentes modificaciones, modelos que incluyen la información que nosotros necesitamos para poder valorar si es posible autorizar o no autorizar el cambio que solicitáis. Para el caso de los proyectos GIN es algo especial y en este caso, pues, por ejemplo, los cambios del periodo de ejecución únicamente están autorizados o se pueden autorizar en el caso en que se produzca suspensión en la relación laboral del IP por situaciones que causan tal efecto, como baja por paternidad, maternidad, baja por enfermedad, etcétera, y solo se puede autorizar el incremento del periodo de ejecución del proyecto durante el tiempo que ha durado esa baja. Se puede autorizar se puede solicitar y en su caso autorizar si está justificado un incremento del porcentaje máximo de contratación. También, y es bastante habitual, la solicitud de renuncia y de interrupción y renuncia del proyecto. Y en este caso es importante resaltar que es posible renunciar a la parte de la financiación concedida para la contratación del IP dentro del proyecto y mantener
la continuidad del proyecto dentro de los proyectos GIM. Pero para ese caso tiene que suceder dos cosas. Por una parte, que la nueva vinculación del IP sea con la entidad beneficiaria del proyecto, es decir, no se puede autorizar que se continúe con el proyecto si el IP no va a tener vinculación con una entidad diferente a la que tiene inicialmente el proyecto. Y, por supuesto, tiene que tener una autorización previa de la agencia. También resaltar que en el caso de los proyectos GIM no es posible autorizar cambios, por ejemplo, de organismo o de vinculación del investigador principal, como sucedía en los anteriores. Y también, por supuesto, se puede solicitar cualquier cambio en lo que es en el equipo de investigación. Y en lo relacionado a los costes directos, pues también en este caso, siempre que el gasto sea elegible, se puede gastar en cualquiera de los conceptos de acuerdo con las necesidades del proyecto, excepto la cuantía que está destinada a la contratación del IP, que únicamente se puede destinar a dicha contratación. Y también en este caso pues tenéis las correspondientes modelos de solicitud en la página web para cada una de las convocatorias. También durante el desarrollo del proyecto y como una de las tareas que tiene la agencia es el seguimiento científico-técnico de las ayudas que han sido financiadas, ¿no? En las propias convocatorias se indica cómo se hace esta justificación científico-técnica, pero bueno, deciros que en general en casi todas las convocatorias existe un informe intermedio, un informe de seguimiento intermedio, que se solicita normalmente a lo largo de los 3 meses a partir del momento en el que se cumple la mitad del periodo de ejecución del proyecto. Un informe final que normalmente se solicita entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediatamente posterior al término del proyecto, pero esto puede modificarse en función de la convocatoria. Y además, desde la agencia, pues llevamos a cabo prácticamente todos los años, por no decir todos los años, lo que denominamos las jornadas de seguimiento presenciales, en las que convocamos a un porcentaje del orden de un 30% de los proyectos que se encuentran en su último año de ejecución y convocamos a los investigadores principales para que nos hagan una presentación de cómo va el proyecto, ¿no? Del desarrollo del proyecto, objetivos obtenidos, problemas que han tenido en la ejecución del mismo, etcétera, ¿no? Deciros que, bueno, el informe, como la propia convocatoria indica, el informe de seguimiento intermedio condiciona el pago de la última anualidad, no solamente la presentación, sino también la valoración de este informe intermedio. Si esta valoración no es positiva, puede dar lugar a la interrupción del proyecto y a la pérdida de derecho al cobro, e incluso a la pérdida, bueno, incluso en algunos casos, pues a la revocación del propio proyecto, mientras que la valoración del informe final o la no presentación pues puede suponer el reintegro total o parcial de la ayuda. Quiero resaltar que todas las valoraciones científico-técnicas, tanto del informe intermedio como de las jornadas de seguimiento como del informe final, pues lógicamente nos ayudan pues, los colaboradores que anteriormente el director os ha comentado que tenemos en la agencia, tanto el personal que forman parte de los paneles de las áreas científico-técnicas, como por ejemplo en el caso de las jornadas de seguimiento, pues expertos externos que nombramos específicamente para cada una de las jornadas y que nos ayudan a esa valoración. Deciros que normalmente las jornadas de seguimiento, bueno, como os comentaba, pues convocamos del orden del 30% de los proyectos en marcha, pero siempre convocamos a los investigadores que han tenido su primer proyecto. Creo que es importante para estos investigadores, que supongo que sois la mayoría de vosotros, que son los proyectos tipo A y los proyectos GIM, pues es importante vuestra asistencia a estas jornadas, porque creo que, bueno, pues como antes decía Jesús, estas jornadas también pues son para que nos conozcáis a nosotros, pues en estas jornadas de seguimiento pues nos conocéis mucho más cerca y podéis plantear los problemas que habéis tenido en la ejecución del proyecto y creo que son muy interesantes vuestra asistencia y tanto para vosotros como para nosotros, ¿no? Pasando a lo que es la evaluación
en la que se seleccionan los proyectos que van a ser financiados, pues deciros que, como ya os ha comentado también el director en su presentación, pues en la evaluación participan de una forma directa o indirecta, pues por una parte los paneles científico-técnicos que existen en la agencia para las 19 áreas temáticas, que gestionan la evaluación científico-técnica, es decir, ellos no evalúan, gestionan la evaluación. También, como os acabo de comentar, son los que realizan el seguimiento científico-técnico y, bueno, pues están formados, como también os ha comentado, pues por un presidente del área, coordinadores de su área y gestores. Son normalmente investigadores de elevado prestigio internacional y, bueno, del orden de 254 257 investigadores son los que forman estos colaboradores. Pero además, pues tenemos los que denominamos evaluadores externos, que pueden participar de dos maneras, como os voy a comentar ahora mismo, pues de forma remota o bien en participación de comisiones técnicas. Y resaltando algo que ha comentado el director, creo que es importante que tengáis en cuenta que es la propia comunidad científica quien gestiona la evaluación, puesto que son los paneles científico-técnicos, y quien evalúa las propuestas de los proyectos, puesto que son estos investigadores que nosotros utilizamos como colaboradores y que llevan a cabo las evaluaciones. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación? Bueno, pues para el caso de los proyectos tenemos dos tipos de evaluadores, por así decirlo. Unos que llamamos expertos remotos y otros que llamamos expertos presenciales, que son los que hacen una primera valoración o hacen una valoración científico-técnica de las propuestas. Los expertos remotos son especialistas en la temática del proyecto y evalúan aproximadamente entre 1 y 3 propuestas. Mientras que los expertos presenciales también son especialistas en la temática, si bien pues muchas veces hacen lo que es una evaluación más generalista, puesto que evalúan entre 15 y 20 propuestas cada uno de ellos. Cada uno de estos expertos, o como consecuencia del trabajo de estos expertos, tanto remotos como presenciales, pues obtenemos lo que denominamos los informes de valoración, que son considerados como documentos de trabajo para la siguiente fase, que son las comisiones técnicas. Comisiones técnicas que se llevan a cabo por áreas o por subáreas, depende pues del número de solicitudes y también depende de las diferentes temáticas de las áreas, y que en la siguiente transparencia os cuento un poco más cómo funcionan y por quién están compuestas. Pero sí que es importante recalcar que es esta comisión técnica la que lleva a cabo el informe científico-técnico de evaluación, que es el único informe como tal de evaluación de cada uno de los proyectos, que luego os comento cómo lo hace. A continuación, según la propia convocatoria indica, pues hay lo que se denomina una comisión de evaluación, que está formada pues por personal de distintos partes del ministerio y por algunos expertos, que realmente su función, desde el punto de vista científico-técnico, es ratificar lo que hacen las comisiones técnicas, pero es verdad que su función es, según indica la convocatoria, pues obtener un listado priorizado de las propuestas que se han valorado. Es quien realiza la propuesta de financiación para cada una de las solicitudes y quien indica los proyectos que son propuestos para contratos predoctorales, para los contratos predoctorales. ¿Cómo funcionan las comisiones técnicas o qué hacen las comisiones técnicas? Bueno, pues las comisiones técnicas, como os digo, se llevan a cabo por áreas o por subáreas temáticas. En ellas participan los colaboradores de la agencia, es decir, aquellos que hemos denominado paneles, que pueden ser presidentes, colaboradores y gestores, y participan también los expertos presenciales de los que he hablado anteriormente. A estas comisiones técnicas, para cada una de las propuestas, llegan 4 informes. 2 informes que realizan los expertos remotos y 2 informes que realizan los expertos presenciales. ¿Y qué hacen estas comisiones técnicas? Bueno, pues estas comisiones técnicas lo que hacen es discutir cada una de las propuestas, analizar las valoraciones de cada uno de los expertos y contextualizar esas valoraciones dentro de todas las solicitudes presentadas. Y como resultado, pues deben de obtener una valoración por consenso
para cada uno de los criterios y subcriterios y una valoración final de cada una de las propuestas. Y con estas valoraciones pues hacen una priorización de los proyectos o de las solicitudes que se han valorado en esa comisión. Además, esta comisión propone la inclusión del proyecto en la convocatoria de contratos predoctorales, que, como os digo, posteriormente generalmente ratifica lo que es la comisión de evaluación. Y como resultado de todo este trabajo, pues se genera un informe científico-técnico para cada solicitud en el que se recogen pues, los resultados de la discusión que se han tenido en las comisiones para cada solicitud y las valoraciones finales que se obtienen para cada solicitud, tanto en los criterios y subcriterios como la valoración final de la misma. En las convocatorias figura exactamente cuáles son los criterios de evaluación, en concreto en la convocatoria de proyectos, pues la tenéis en el anexo 1, me parece que es. Hay 3 criterios de evaluación, uno es la calidad y viabilidad de la propuesta, otro es el equipo y otro es el impacto. Y tienen distintos rangos de valoración en función de que sea de la modalidad de generación de conocimiento o modalidad de retos de investigación. Además, cada uno de estos criterios tiene lo que se denomina un umbral, de forma que si una solicitud o una propuesta no alcanza alguno de estos umbrales, automáticamente esa propuesta no puede ser financiada independientemente de la valoración final que pueda tener. Estos criterios, como veis, son comunes. Estos criterios son comunes tanto para los proyectos A y B como para los proyectos GIM. Entonces, aquí os he puesto pues qué es lo que se evalúa en cada uno de los criterios, ¿no? Por ejemplo, en el caso, marcando en rojo, lo que creo que debéis tener en cuenta para los proyectos de jóvenes investigadores, ¿no? Para el caso de la calidad, pues se evalúa la justificación y relevancia de la propuesta, la originalidad, se considera que la propuesta puede contribuir al liderazgo del IP en esta temática y darle independencia en el entorno de investigación. En la viabilidad se valora tanto las actividades como la metodología, como el cronograma, como el presupuesto solicitado, que debe estar justificado y detallado. En el caso del equipo de investigación, pues concretamente para los proyectos de jóvenes investigadores, se tiene muy en cuenta la experiencia y contribuciones científicas y técnicas y otros resultados previos de los IPs, el liderazgo que tiene ese IP, que se ve pues, en las propias publicaciones, no hace falta que sea liderazgo en proyectos, si es proyecto mejor, pero en las propias publicaciones, y luego lo que es el impacto científico-técnico y el impacto social y económico. Creo que voy muy retrasada, o sea que esta parte del final pues no me voy a detener en ella, y luego si hay preguntas pues ya las comentamos más despacio. Muchas gracias por vuestra atención.